Shabbat Shalom, amada familia, que el Eterno les bendiga, les guarde a cada uno de ustedes. Bendito sea nuestro Padre Celestial porque nos ha permitido llegar a esta ocasión sagrada. El Eterno ha sido bueno, estamos en el sexto Shabbat de la cuenta del Omer, camino a la gran fiesta de Shavuot, esta fiesta también conocida como Pentecostés. Estamos alegres, estamos contentos, dándole gracias al Altísimo porque Él ha sido muy, muy bueno para con nosotros y para Él sea la gloria, para Él sea la alabanza por siempre y para siempre. El Eterno nos ha concedido una tarde calurosa. Todos estos días han estado haciendo olas de calor y acá en Panamá ha estado fuerte el calor y damos gracias al Altísimo por ese calor sabroso que nos permite tener y que a pesar de que muchas veces no estamos compartiendo con muchos hermanos en ese calorcito, no solamente el natural, sino también ese calorcito de hermanos, de familia, de asamblea, de comunión, que muchas veces no podemos hacerlos por las diferentes circunstancias. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial porque hasta el día de hoy la gran familia de Yeshua Metzudah, la gran familia en el cuerpo del Mesías sigue creciendo. Damos gracias al Padre porque ha permitido que muchas personas lleguen a sus pies y aprovecho para enviarle saludos a tantos hermanos, especialmente a mi familia allá en Venezuela, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanas, que tengo 5 hermanas, para los que no sabían, 5 hermanas. Damos gracias, yo doy gracias a nuestro Padre Celestial por la vida de mi familia. Saludo también especialmente a los líderes de esta comunidad, a todos los hermanos que me acompañan en este ministerio de llevar la palabra, de ayudar, de enseñar, de adiestrar, de educar, de predicar. Y también le envío saludos entre esos hermanos que están haciendo esos trabajos y que muchas veces de una u otra manera pues necesitamos ese apoyo. También le envío un saludo a nuestro querido hermano José Luis Caro allá en Argentina, al igualmente que nuestro querido hermano Jorge Romero. Ellos conducen el programa de radio Un Llamado a las Naciones allá desde Argentina, a la cual les invitamos a cada uno de ustedes que cuando tengan la oportunidad, por favor visiten la página web que prontamente vamos a estar colocando en la parte de abajo de los comentarios de este video para que ustedes puedan compartir y estar allí atentos a las enseñanzas que todos los días de Shabbat a las 3 de la tarde, hora de Panamá, 5 de la tarde, hora de Argentina, se transmiten por este medio estas enseñanzas. Damos gracias al Eterno porque Él es bueno. Saludamos a cada uno de los hermanos y hermanas, a nuestras hermanas, la Jolo Urdes, a Joso Corrito, nuestra Jod Mari López allá en México, nuestra Jod Magdalena también, nuestra Jod Julie, también en Estados Unidos, a muchos de los hermanos de acá de Panamá, de manera general, a todos los hermanos les enviamos un fuerte abrazo. Hazá, hazá, vení, hazek. Esfuérzate, esfuérzate y nos esforzaremos. Bueno, amados, vamos a esta parte número 11, así que Zimleb, prestemos atención. Shema Israel, escucha Israel. Amados, estamos estudiando la doctrina del Mesías, un tema muy importante. Y apenas vamos por la parte número 11. Esto es un curso de Torah, esto es un curso de historia también, que es necesario que nosotros tengamos en cuenta al momento de nosotros aprender a tomar esa decisión de qué línea de pensamiento y de enseñanzas nos rigen para nuestro estilo de obediencia al Padre. Y hasta este punto hemos estado hablando de la escritura desde el punto de vista del entendimiento que nos ofrecen las raíces hebreas de la fe, entrando en ese contexto histórico que necesitamos para poder comprender de mejor manera cuáles son los fundamentos de la doctrina del Mesías, qué fue lo que él vino a enseñarnos, cuál es el camino que nos trazó para seguir con esa línea histórica de enseñanza venida desde el Sinaí, pasado por Moshe, por los jueces, por los profetas, siendo él, nuestro justo Mesías, el más grande magnificador de la palabra, nuestra sagrada Torah. Pero si no entendemos los hechos históricos como fueron dados, el pensamiento que actuó en los creyentes del primer siglo y cómo se formaron las distintas religiones, no vamos a poder eh, no vamos a poder limpiar nuestras vidas de doctrinas inventadas o reformadas por el hombre. Y si hacemos todo lo contrario y comenzamos a ver la fe como hoy se entiende, por ejemplo, en el cristianismo, que en la mayoría de los casos interpretan la escritura con una mentalidad y con mucho respeto lo decimos, sin embargo hay que decirlo, esperando no ser arrogantes, sino ser jactanciosos, sino maltratar
sentimientos y la fe de muchos, pero si interpretamos las escrituras con una mentalidad ajena y moderna, entonces vamos a posiblemente errar el blanco. No puedes tomar la modernidad para explicar la antigüedad. Y esto es revisionismo histórico. Y menos si estamos alejados de la mentalidad correcta de las escrituras, las raíces hebreas de la fe. Dicho esto, amados, debemos enfatizar el hecho de que desde el otro punto de vista, desde el otro extremo, los nazarenos obedecían, o la secta judía nazarena, que fue lo que se estableció después de la partida temporal de nuestro justo Mesías, la secta judía nazarena, que se creó en torno a la enseñanza de la persona de nuestro santo maestro Yahoshua. Los nazarenos obedecían la Torá de nuestro Padre, dada a través de Moshe y de los profetas. Y esto es extraordinariamente importante. Cuando Pablo se juntó con los apóstoles, con Shalachim y los ancianos de la comunidad nazarena en Jerusalén, el testimonio que ya encontramos de los nazarenos, que revela que además de creer en Yahoshua como el Mesías, eran fieles observadores de la Torá de Moshe y de las costumbres propias de los judíos de ese entonces. Tenemos el testimonio, amados, de Jerónimo, como ya lo hemos hablado en varias ocasiones, en su comentario de Isaías 8:4, donde afirma que los nazarenos, al mismo tiempo que creían que Yahoshua era el Mesías, se mantenían a la obediencia de la Torá y de los profetas. También hemos hablado de Epifanio en la misma obra citada previamente, que nos da una información importantísima de los nazarenos. Y dice Epifanio cómo ellos guardaban la Torá, incluso guardaban la circuncisión porque eran judíos, el Shabbat y el resto de las prácticas de costumbres judías. Pero muchas de esas prácticas de las costumbres judías, no, obviamente no están de acuerdo con los cristianos, que ya sabemos que para ese tiempo, cuando habló, por ejemplo, ya en el siglo III, en el siglo IV, no existían. Ya existían, perdón. Esto significa, amados, que para el tercer y cuarto siglo, los cristianos ya se habían separado de sus raíces hebreas. Hablándolo históricamente, esto no es solamente una opinión de Francisco Araque, esto es parte de la historia. Recordemos que lo que vino a enseñar, y ya lo hemos hablado por 10 enseñanzas, y esta es la número 11, lo que creó nuestro Mesías no fue el cristianismo para nada. Eso es anacronismo, obviamente está desfasado de la historia. Eso es una falacia decir que nuestro Mesías vino a enseñar algo conocido como cristianismo. El cristianismo es una religión inventada por el hombre y surge aproximadamente 2 siglos después, siglo y medio después de nuestro Santo Maestro, como un ente separado de las enseñanzas originales de nuestro Mesías, y se legaliza en el año 325 por el emperador pagano Constantino, y se utiliza como la religión oficial del Imperio Romano, siendo así la religión oficial, la religión católica universal, de donde sale o surge o nace el cristianismo reformista o el cristianismo evangélico como hoy lo conocemos. El cristianismo evangélico no existía ni siquiera para cuando se creó la Iglesia Católica, menos para los tiempos de nuestro Mesías. Entonces no podemos estar diciendo que el cristianismo es la religión o los fundamentos que vino a enseñar Pablo, que vino a enseñar Kefa, y menos los fundamentos que vino a enseñar nuestro Santo Maestro, para nada. Entonces, ya para este tiempo, el cristianismo ya se había separado de sus raíces hebreas, donde pertenecieron en un principio, pero formaron un grupo aparte, siguiendo una raíz teológica totalmente diferente. Ese cristianismo posterior no es para nada la doctrina del Mesías, no es para nada el netzarismo primitivo que nosotros encontramos, por ejemplo, en el libro de los Hechos. Los nazarenos originales, mientras rechazaban por completo el legalismo, se mantenían por completo fieles a la obediencia de las instrucciones de la Torá y los profetas. Y ellos sabían que por la obediencia legalista de la Torá nadie puede ser justificado, pero a través de la fe en el Mesías y por obediencia a la Torá se alcanza la plenitud de la justificación que se completa en los méritos de nuestro Santo Maestro Yahoshua el Mesías. Vamos a ver qué nos dice Hechos capítulo 28, verso 17. Quiero tomar un punto muy específico en este verso. Dice, y aconteció, Hechos 28, 17, dice, y aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos y cuando se reunieron les dijo, hermanos,
sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo, ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos. Ellos, amados, ellos aceptaban las costumbres de los padres, pero al mismo tiempo no seguían la enseñanza rabínica, sino que tenían su propia enseñanza bajo la autoridad de nuestro maestro, la autoridad recibida del rabí para atar y desatar. Hemos visto diferentes testimonios, entre ellos el de Shaul, el de los historiadores. Hemos visto cómo incluso Eusebio de Cesarea para el siglo IV menciona el testimonio de Gesipo, que en sus días muchas comunidades seguían todos, según la Torá, los profetas y las enseñanzas del Mesías, reconociendo que Yahoshua era el Mesías, es el Mesías. También hablamos de Shammai y de Gilel, que allí salieron los escribas y los fariseos. No es que salieron, no es que surgieron, sino ahora con una nueva interpretación o una autoridad recibida o una interpretación de la Torá recibida de Shammai y de Gilel, están los escribas y los fariseos que encontramos en los días de nuestro Mesías. Y que los fariseos de la casa de Gilel fueron los que se impusieron sobre la casa de Shammai. Y de esa casa de Gilel, que se establece en Yabne en el año 70 con el rabino Yohanan Ben Zakkai, surge luego el gran rabino Akiva, el más aventajado discípulo que tuvo Yohanan Ben Zakkai y que vino a ser el padre intelectual de la Halajá, que devino en la Mishnah, que vino después a hacer la Gemara, el Talmud, y finalmente el judaísmo talmudista ortodoxo que nosotros conocemos en estos días, de lo cual vamos a hablar en un momento. Amados, existe hoy día algunos creyentes en el Mesías que han adoptado para sí mismos el judaísmo talmúdico, ortodoxo y también ultraortodoxo como norma para vivir su fe. Ellos tienen todo el derecho del mundo de hacerlo. Por favor, esto no es para religiosos e intolerantes. Ellos tienen todo el derecho del mundo para hacerlo. Obviamente, en muchos casos terminan no considerándose nazarenos o seguidores del Mesías Yahoshua, y todo lo contrario, se oponen a la doctrina fundamentada en la fe en Yahoshua como el Mesías, y se consideran que son hijos del judaísmo talmúdico y nada que ver con la línea nazarena, y al mismo tiempo enseñan que nuestra fe y prácticas nazarenas no son legítimas, sino que lo único que es legítimo o lo que existe es, según la Torah, es el judaísmo talmúdico. Y no solamente eso, cuando nosotros seguimos o no nos alineamos a las prácticas del judaísmo ortodoxo de hoy en día, afirman que nuestra posición constituye una desobediencia grave a las enseñanzas de nuestro Mesías, porque según ellos es el propio Mesías que nos ordena, según estos maestros modernos, seguir al judaísmo talmúdico, el judaísmo más ortodoxo que existe. Y vamos a analizar este argumento en esta enseñanza. La primera cosa que tienes que saber es que el judaísmo talmúdico fue una invención, una creación de las muchas sectas existentes en los días ya después de la destrucción del templo, ¿sí? Y que fue transformada y organizada por su estudiante más importante. Recuerden, en este caso fue el hijo de Gilel de Babilonia, Yohanan Ben Zakkai, a raíz de la destrucción del año 70. El judaísmo talmudista no existía para los tiempos del Mesías. Esa forma interpretativa, como se conoce hoy en día los judíos, esa forma de ver la Torá, esa forma de guardar la Torá, no se conocía en los tiempos de nuestro Mesías. Por eso hay que tratar de traspolarnos, de transportarnos y ver la enseñanza de nuestro Santo Maestro desde la perspectiva bíblica. Habían varias sectas que sobrevivieron al judaísmo, perdón, a la destrucción del templo en el año 70. Pero el judaísmo talmudista no fue una de ellas, porque no existía para ese tiempo. Yohanan Ben Zakkai, amados, y su academia establecieron que sin templo, sin sacerdotes, sin sacrificios, se puede alcanzar la expiación de los pecados si se siguen tres cosas importantes. ¿Cuáles son esas tres cosas importantes? Primero, que las oraciones reemplazan a los toros y a los sacrificios, basado en Oseas 14:2. Escuchen, basados en una interpretación, pero eso no es lo que dice Oseas 14:2. Es una forma metafórica, alegórica, no literal.
Segundo, que el arrepentimiento, aunque no haya sacerdotes, y aunque no haya templo, y aunque no haya ofrendas por el pecado, si viene de un corazón contrito y humillado, no, escuchen, no necesita la expiación de los animales del templo para ser operativa. Eso no es lo que nos dice la Escritura. Si bien dice eso, pero siempre la Escritura requiere un elemento adicional muy importante. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y tres, que las buenas obras reemplazan la expiación y las ofrendas del templo. Tampoco lo dice la Torá, lo dicen los principios de las Escrituras de esa manera. Amados, claramente al interpretar así las cosas, el rabino Yohanan ben Zakkai y sus discípulos reinventaron la fe hebrea. Crearon un nuevo judaísmo y decretaron que el rezo y las buenas obras reemplazan a los rituales del templo, como ya hemos explicado hasta la saciedad, y hemos sido repetitivos y reiterativos. Hicieron más cosas, rechazaron, por ejemplo, la Septuaginta como una versión válida para estudiar las Escrituras, añadieron, ya lo he dicho varias veces, ahorita lo voy a volver otra vez a repetir, añadieron una oración extra a las 18 confesiones de fe, conocido como la oración de la Amidá, para incluir una maldición y que todo judío sospechoso de ser parte de otra secta judía o de los seguidores de nuestro Mesías o sospechoso de delator tenía que confesar esa bendición, que más bien es una maldición y que se conoce como la Minin contra los herejes. Acusaron a los discípulos de nuestro Mesías como delatores y obviamente como herejes, pero mayormente como delatores. Y que los discípulos de nuestro maestro hayan sido delatores de nuestro pueblo o de los sabios de aquellos días es tan aberrada, es tan desfasada como la creación del fulano libro Toledot Yeshu del medioevo, un libro inventado por nuestros hermanos judíos para, para mofarse, burlarse y desacreditar las aspiraciones mesiánicas de nuestro santo maestro Yahoshua, más que aspiraciones, las concretas y cumplidos requisitos de nuestro santo maestro Yahoshua como el Mesías y Rey de Israel. Crearon este libro que no les aconsejo que lo lean, pero si tienen la oportunidad de leerlo, por favor. Eso es una de las más lamentables, como dice la Escritura en el mandamiento 9, de Shaker, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Esa es una de las más lamentables levantamientos de falsos testimonios en contra de nuestro santo maestro, de su vida, de la madre de nuestro Mesías y de su padrastro o de su representante legal, Joseph o José, como se le conoce a través de la latinización de los nombres hebreos. Amados, Yohanan ben Zakkai procuró restablecer el Sanedrín y se nombró su presidente. Como ya lo hemos dicho, reinventó el judaísmo en los tiempos posteriores a la destrucción del segundo templo, a tiempos posteriores de nuestro santo maestro. Cuando los sacerdotes, amados, y los levitas estaban oficiando en el altar, por ejemplo, en el segundo templo, antes de ser destruido o en los tiempos de nuestro Mesías, a nadie se le habría ocurrido jamás la idea que el Altísimo, nuestro Padre que está en el cielo, había reemplazado todo lo que se manda a través de Moisés en la Torá por la oración privada de un judío. Nunca se le hubiese pasado por la mente algo similar. Cuando la destrucción del templo y obviamente la inoperancia del sacerdocio, ¿sí? Surge incluso con la destrucción del altar y del templo, se creó un vacío de poder. Y los líderes judíos que rechazaron a Yohanan ben Zakkai y su forma de interpretar la Torá quedaron ahora expuestos a Roma, porque el que se metía con Yohanan ben Zakkai se metía con Roma. Aún si tenías la razón en base a la Torá, si no estabas de acuerdo con Yohanan ben Zakkai y su nuevo Sanedrín, entonces estabas en graves aprietos. Si hoy día aceptamos que la autoridad que tuvo este Sanedrín proviene, en tal caso, por mucho respeto, de un fundamento bíblico para legalizar o surtir efecto en la expiación de un individuo y que no fue una dictadura por este caso el pacto con Roma que hizo Yohanan ben Zakkai, entonces es porque no estamos tomando en cuenta la evidencia histórica. Como dije antes, tú tienes el derecho de guiarte por el judaísmo
rabínico, pero al momento que tú aceptes, por ejemplo, la autoridad de este nuevo judaísmo encapsulado en el nuevo Sanedrín, que inició Yohanan Ben Zakkai y culminó con Gilel II en el año 385, entonces debes someterte a toda su halajá, a toda su forma de vivir, es decir, a toda su enseñanza y a su manera de interpretar la Torá. Y por eso es que se dio la Torá oral, la Torá aplicada, ¿sí? La Torá, Sheve al Pe, como se dice, la Torá que sale por la boca, que en muchos casos, muchas interpretaciones y todo lo que dice esta interpretación autorizada por el último Sanedrín, escuchen, autorizada por el último Sanedrín y muchas de sus interpretaciones para mofarse, para esquivar las aspiraciones mesiánicas de nuestro santo maestro Yahoshua, para mofarse o para incluso maldecir a nuestro santo maestro Yahoshua, estas interpretaciones que están allí y que están basadas en la autoridad del Sanedrín, independientemente de las divisiones que quieran hacer, esa es la autoridad del Sanedrín establecido por este judaísmo, entonces debes aceptarla sobre tu cabeza. Esa Torah oral es un compendio de leyes, lo que se conoce como Torah oral, de preceptos, de opiniones de jueces, de rabinos, de responsas rabínicas, etcétera, y que supuestamente vienen paralelamente con la Torah escrita. Y en el judaísmo del segundo templo, de los tiempos de nuestro santo maestro, la ley era lo que era recibido por escrito, se pasaba por escrito. Y lo que era recibido oralmente, se mantenía y se transmitía oralmente. Y obviamente hubo mucha tradición oral, pero no estamos hablando, esa era la práctica para ese tiempo, esa era la costumbre, esa era la ley, pero este no es el punto en el que estamos hablando de lo que rabínicamente se conoce como Torah oral. Eso, con mucho respeto, es otra cosa. Porque la Torah oral como tal, realmente, si bien había, en lo que más se utilizaba era la enseñanza oral, era lo que se transmitía en tradición oral para los tiempos de nuestro santo maestro, lo que conocemos como Torah oral es el montón de interpretaciones que surgieron, ya lo vamos a ver, después de incluso Yohanan Ben Zakkai, uno de los descendientes de la escuela de Yavne, recuerden, destrucción del templo, Yohanan Ben Zakkai, el Sanedrín de Yavne, muy bien. Uno de los descendientes de la escuela de Yavne, Yehudá Hanazí, y su academia colocaron por escrito ahora las nuevas interpretaciones que se habían creado en el nuevo Sanedrín después de la destrucción del templo, dirigido por su presidente judío, Yohanan Ben Zakkai. Eso produjo un documento llamado la Mishnah, que significa algo así como aprender repitiendo, es decir, la importancia de la repetición. Por eso Mishnah significa estudio o repetición de ese estudio. Y esa enseñanza transformada o reformada por Yohanan Ben Zakkai, es decir, lo que él creó o lo que él reformó y sus reglamentaciones que había sido transmitido oralmente, se puso por escrito por Yehudá Hanazí y su academia, de todo lo que ellos pudieron recordar de la enseñanza de sus maestros. Y esto es importantísimo porque no solamente refleja la situación del judaísmo de esa época, cuando este documento aparece hacia finales del siglo II, recuerden, aproximadamente 160 años después de nuestro santo maestro, ¿sí? De la era común. Y esta recopilación o esto que se pasó por escrito contiene debates, opiniones, conceptos que van incluso que alcanzan cosas o discusiones mucho más atrás, incluso para la época del segundo templo. En esta obra, la Mishnah, se organizan estas ideas en 6 tratados importantísimos. Y luego se transformó en una especie de libro de texto, objeto de estudio, de interpretación, de edición por parte de los rabinos de Babilonia y de Tiberíades. Esta interpretación, amados, y revisión de la Mishnah se conoce como la Gemara. Y por 3 siglos después de concluida la Mishnah, fue objeto de estudio, de debate por los rabinos de esas generaciones. Cuando juntamos la Mishnah con la Gemara, entonces tenemos el Talmud. Escuchen, cuando nosotros juntamos la Mishnah con la Gemara, entonces tenemos el Talmud. ¿Sí? Y hay 2 Talmudes, si se puede decir, o Talmudim,
Uno que es más corto, conocido como Talmud Jerusalmí, no porque se haya escrito en Jerusalén, de hecho, fue escrito según la tradición que tenemos en Tiberíades, pero como los rabinos que trabajaron allí de Jerusalén, o eran de Jerusalén, y como Jerusalén es la representación de la Torá, entonces se conoce como Talmud Yerushalmi. Y el otro, un poco más largo, conocido como Talmud Bavli, hoy es el Talmud, o el Talmud se escribe, que fue escrito por los sabios fariseos de Babilonia de esa época. Recuerden, Talmud es la suma de Mishnah, ¿sí? Y la Gemara. Ahora, si aceptamos esta autoridad sobre nuestras vidas, debes regirte por esas interpretaciones, por sus leyes. Si bien es cierto que cuando Yohanan Ben Zakkai ve la posición en la que ahora se encontraban, reformó y creó un nuevo judaísmo con principios de vivir la Torá de forma personal más que comunal, y esto es algo muy provechoso, pero nuevamente lo recalco, sus fundamentos es lo que debemos tener cuidado, ya que sus bases, sobre todo para alcanzar la expiación, no son bíblicas. Y es hasta el día de hoy un claro fundamento del judaísmo rabínico. Hoy en día, y creo que lo mencioné en la enseñanza pasada, hoy en día hay rabinos que para tratar de conseguir algo más, han creado ciertas tradiciones. Por eso vemos en Yom Kippur algunas sectas del judaísmo que para poder tener como que un poco más de afirmación de su expiación, toman un gallo o una gallina, se la pasan por la cabeza, ¿sí? Eso es lo que en Yom Kippur se conocen como caparot, y después mandan a matar y dicen, esta es mi expiación, y después mandan a matar ese gallo o esa gallina y se comen ese gallo o esa gallina en sopa, o si no, se lo dan a algún necesitado. ¿Sí? Ellos ahora han creado muchas cosas, incluyendo que los méritos de algún rabino tienen la capacidad para ayudarles a expiar de algún sadik, de algún justo. Y todo esto es más parte de sistemas que se alejaron desde un inicio de los fundamentos de la bendita palabra. Por eso hay que tener cuidado qué autoridad estamos asumiendo sobre nuestra cabeza. Sin embargo, amados, como seguidores del Mesías de Israel, no podemos estar totalmente de acuerdo con este nuevo judaísmo. Así como no solo el judaísmo nazareno no estuvo de acuerdo con Yohanan Ben Zakkai, sino que otros grupos de judíos no estuvieron de acuerdo con esa nueva autoridad, con ese nuevo Sanedrín. Y si apelamos a la historia, aún Yohanan Ben Zakkai hizo persecución sobre los judíos nazarenos. Y lo podemos ver en la Amidá. Como ya hemos dicho, ¿qué es la Amidá? Voy a leerle acá lo que tenemos o lo que pude tomar en cuenta, un concepto extraído de la web acerca de lo que es la Amidá. Dice, es una de las oraciones más importantes y centrales del judaísmo. Es una oración de pie que se recita 3 veces al día durante los servicios de oración judíos: Shacharit, que es por la mañana; Minja, que es por la tarde; y Arvit, que es por la noche. La Amidá consta de 19 bendiciones, aunque en algunas ocasiones se agrega una bendición adicional. Las primeras 3 bendiciones son alabanzas al Eterno, las siguientes 13 bendiciones son peticiones personales y colectivas, y las últimas 3 bendiciones son agradecimientos al Eterno y una oración por la paz. La Amidá es considerada una de las oraciones más sagradas y poderosas en el judaísmo y es vista como un momento de conexión íntima entre el individuo y el Eterno. Es una oración que puede ser recitada en silencio o en voz alta y es una parte esencial del servicio de oración diario. Bueno, fin de la cita acá. El rabino Yohanan Ben Zakkai impuso una maldición contra los judíos nazarenos. Fue agregada una bendición más, conocida como la bendición en contra de los herejes, o la minim, para condenar a los nazarenos que eran considerados por los rabinos de la época como herejes. Y con respecto a por qué Yohanan Ben Zakkai incluyó esa bendición en la Amidá, es debido a la creciente tensión entre los judíos, en este caso vamos a llamarlos ortodoxos, y los judíos nazarenos de la época, que no estaban de acuerdo por las reformas hechas por este rabino y obviamente por su creencia fiel en Yahoshua como el Mesías.
como líder judío, Yohanan Ben Zakkai pudo haber querido establecer una postura, amados, clara y fuerte en contra de las enseñanzas de los nazarenos que se estaban expandiendo en la comunidad judía, por ende, o por ejemplo en ese tiempo, pues. ¿Qué hizo? Utilizó el poder que tenía para condenarlos, y no solo a ellos, sino a cualquier grupo judío que no estuviese de acuerdo con su autoridad. Por eso hay que tener cuidado, amados, saber de dónde salen las cosas y saber qué autoridad estamos colocando sobre nuestras cabezas. Con el surgimiento de la Mishnah surge el judaísmo rabínico tradicional. De manera oficial, se impone como la voz oficial del judaísmo para los judíos post-Jerusalén del segundo templo. Estos son los orígenes del judaísmo talmúdico, que nada tienen que ver con el judaísmo en los días de nuestro Mesías, mucho menos representa la realidad de aquel judaísmo, sino que se trata de una innovación, como es el caso de las diferentes formas de judaísmo que conocemos hoy día, que se han separado del judaísmo talmúdico por considerarlo anacrónico y desfasado culturalmente. Cada uno de nosotros, amados, es libre para elegir la fe que nosotros consideremos, pero eso no significa que sea algo bíblico, ¿no? ¿Y dónde está el error de esta escuela de pensamiento? Que piensa que el judaísmo talmúdico es la voz oficial de la Torá y es lo que representa realmente los fundamentos que se tenían para los tiempos del segundo templo en los días de nuestro santo maestro, o que representan a la doctrina del Mesías. ¿Cuál es el error? El primer error, amado, viene dado por afirmar que nuestro santo maestro respalda este judaísmo rabínico que irónicamente no existía en sus días. ¿Cómo el Mesías, nuestro santo maestro, va a respaldar una enseñanza, una doctrina que no existía en sus días? Es ilógico, ¿verdad? Y el segundo error es pensar que el judaísmo talmúdico, con la autoridad del Sanedrín de Yavne, o con la autoridad del Sanedrín, el último Sanedrín dirigido por Gilel II, pensar que el judaísmo talmúdico representado hoy en día por el judaísmo ortodoxo representa, o por ese Sanedrín, es el único judaísmo que tiene la autoridad para atar y para desatar, por el mito de ser el único judaísmo que continúa la línea interrumpida de tradiciones venidas desde los días de Moshe, desde los días de los jueces, de los días de los profetas, y aparte que es el único judaísmo que sobrevivió a la destrucción de Jerusalén. Es un error garrafal pensar eso, pero así lo piensan. Y decir que nuestro Mesías respalda el judaísmo rabínico, además del error histórico de considerar al judaísmo talmúdico existente en los días de nuestro Mesías y que se perpetúa en el Talmud, este tipo de pensamiento, amados, se fundamenta en dos graves errores de interpretación de dos textos de los escritos nazarenos, porque estamos hablando de los que hoy en día han abrazado el judaísmo talmúdico, pero creen en Yahoshua como el Mesías. Y muchas veces, yo he hablado esto fuertemente, y muchas veces incluso con las del Ijot, por ejemplo, cuando nos acercamos a Yom Kippur, muchos siguen al pie de la letra las del Ijot judías, las proclamas judías, no dándose cuenta que muchas de esas cosas fueron creadas, interpretadas para alejar al creyente de su fe en Yahoshua como el Mesías. Por eso es importante el estudio de la palabra, el estudio de la historia, para que cuando vayamos a hacer algo hoy en día de lo que no tenemos conocimiento, tener por lo mínimo una base o un conocimiento básico que nos ayude realmente a poder limpiarnos. Estos son temas que son pesados, pero son necesarios. ¿Cuáles son o en qué se fundamentan? ¿Cuáles son esas dos graves errores de interpretación en las cuales se basan muchos de nuestros hermanos creyentes en Yahoshua como el Mesías para apoyar al judaísmo talmúdico? Se basan, por ejemplo, en Mateo 23 del 2 al 3, y el segundo es Romanos capítulo 3 del verso 1 al 4. Para avalar su caso, los representantes de esta escuela de pensamiento usan la trinitaria versión de Reina Valera 1960 sobre Mateo 23, afirmando que nuestro Mesías dijo, según lo dice la Reina Valera, ¿no? De esa manera, que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Por tanto, todo lo que ellos digan debemos hacerlo.
y debemos seguirlo, pero no sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen, como si solo se refiriera a la conducta. Yo he escuchado a judíos que viven en Israel, nativos de Israel, que creen en Yeshua como el Mesías, y ellos dicen o enseñan que ellos siguen la halajá, la enseñanza, o la halajá significa la manera en que tú vives. La halajá es la interpretación de la Torá hecha por parte de los amoraín, de los sabios, de los maestros, para regir tu vida en ese tipo de interpretación. Halajá es cómo vives, cómo caminas, ¿sí? Entonces, ellos dicen que ellos siguen la halajá rabínica porque y se basan en la interpretación de la Reina Valera 1960 para decir que nuestro Mesías avaló a los escribas y los fariseos y que como supuestamente, bueno, ellos dicen, y como el judaísmo de hoy en día representa a los escribas y los fariseos, pues entonces ellos siguen al pie de la letra lo que dicen los rabinos. Y hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Así está escrito en la Reina Valera 1960. Y según el pensamiento de los que fomentan este error, que como nuestro Mesías, según esta tradición o esta versión de la Reina Valera 1960, respalda la autoridad y enseñanza de los fariseos, aunque no su conducta, y como según esta escuela de pensamiento, el judaísmo talmúdico es la enseñanza de los fariseos que se sentaban en la cátedra de Moisés en los días de nuestro Mesías, lógicamente, entonces los discípulos de nuestro Mesías tienen que aceptar esa fuente de autoridad farisea, es decir, a los rabinos ortodoxos y talmúdicos de hoy en día, como final y normativa, obligatoria incluso. La pregunta es, ¿será cierto esto? ¿Esto será verdad? Que ahora tenemos que vivir como enseñan los rabinos judíos. ¿Será cierto que nuestro Mesías, sí, en la cátedra de Moisés, dijo que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, por tanto todo lo que ellos te enseñen debemos seguirlo, debemos cumplirlos, y aunque evita su modelo de conducta porque ellos dicen pero no hacen? ¿Será cierto eso? Amados, el error de esta fórmula circular de pensamiento es evidente por dos razones obvias. Primero, el judaísmo talmúdico, y esto es algo que debes aprender, mira, bien, no solo aprender a defender tu identidad, sino aprender a defender la correcta enseñanza de nuestro santo maestro. El judaísmo talmúdico no representa el judaísmo en los días de nuestro Mesías, como ya hemos explicado. El judaísmo talmúdico, en el mejor de los casos, es una innovación sectaria de aquel judaísmo multifacético de los días de nuestro Mesías. Y segundo, no es cierto que nuestro Mesías respaldara a la secta de los fariseos que ocupaban la silla de Moisés en sus días como final, como obligatoria, como que tuviesen la autoridad absoluta, ni para él, ni para el pueblo hebreo como nación, y menos para sus estudiantes. ¿Y sobre qué bases vamos a decir que Yahushua no respaldó eso? Y que por lo tanto no debemos seguir este tipo de enseñanzas y de autoridades. ¿Sobre qué base? ¿Sobre qué bases debemos explicar? Porque debemos hacerlo. Yo debo explicar el por qué nosotros no seguimos al pie de la letra la enseñanza judía, talmudista, ortodoxa del judaísmo, que muchos ignorantemente han abrazado, o porque saben un poco, han abrazado el judaísmo ortodoxo sin darse cuenta, y muchas de sus cosas que contradicen nuestra fe en Yahushua como el Mesías. ¿Sobre qué bases? Amados, en la próxima clase les mostraremos cuáles son las razones por las cuales nuestro Mesías nunca enseñó que sus discípulos estaban obligados a seguir la enseñanza de los escribas y fariseos que se sentaban en los días en la silla de Moisés. Y segundo, que el judaísmo talmúdico que nosotros conocemos hoy en día no representa primero al judaísmo farisaico o fariseo que se sentaba en la silla de Moisés en los tiempos de nuestro Mesías, porque ni siquiera existía ese judaísmo, como ya lo hemos estudiado, y que nosotros, si no estamos obligados, a menos que lo que ellos digan vaya alineado a la Torah, porque la Torah como tal
es al final del día la única autoridad máxima por la cual todo el mundo nos debemos regir. Y así nos enseñó nuestro Mesías. Y ese es el principio fundamental de nuestra fe. Primero, creer en Yahushua como el Mesías. Y segundo, lo que Él nos enseñó. Y Él nos enseñó a estar alineados a la Torah. Si los hombres, llámese Sanedrín, llámese judaísmo rabínico, llámese cualquier secta judía, se alinea a la Torah, estamos unidos en eso. Pero si desafían a la Torah por implementar fundamentos no bíblicos y si desafían la mesianidad de Yahushua, nosotros no lo seguimos, porque eso no fue lo que nos enseñó nuestro Santo Maestro. Si no dejamos padre, madre, que son al final del día mayor autoridad que todos ellos, si no dejamos a nuestros líderes, si no somos capaces de cuestionar a nosotros mismos por seguir la fe en Yahushua y su enseñanza en obediencia, no somos dignos de ser seguidores de Yahushua como nuestro Mesías, de ser sus discípulos. Y eso realmente es lo que nos salva. A mí no me justifica la Torah delante del Eterno. La Torah no me justifica la fe en Yahushua como el Mesías. Me santifica la Torah, pero para poder llegar a ese paso debo estar justificado delante del Eterno. Porque el Eterno es quien transforma mi corazón para que yo pueda vivir en santidad a través de la obra regeneradora y transformadora de su Espíritu. Como seguidores del Mesías tenemos un principio máximo de aplicación y es seguir la autoridad que no depende en sí de un grupo del pueblo con una interpretación particular, sino que ese grupo debe basarse en nuestra sagrada Torah para que podamos estar alineados en la aplicación de los principios que representan a nuestro sagrado pueblo y es la obediencia a la Torah primero antes que a los hombres. Amados, recuerden que tenemos una responsabilidad de mostrarles al mundo que nosotros no estamos jugando a la religión, ni queremos parecernos a nuestros hermanos judíos, porque la enseñanza de nuestro Santo Maestro es que volvamos al Padre, no que volvamos a nuestro hermano mayor. Que entendamos que lo que a nosotros nos rige es la obediencia a la Torah y el respeto a las autoridades, sí. Pero si esas autoridades están desfasadas de los principios bíblicos, no podemos hacerlo. Y no somos los únicos que opinamos de esa manera. No somos los únicos que creemos, porque creemos en Yahushua como el Mesías y tratamos de seguir la línea y la doctrina del Mesías, del judaísmo nazareno. No somos los únicos que pensamos de esa manera. Otras sectas judías que no aceptan, y son judíos nativos, no creen en Yahushua como el Mesías, pero tampoco aceptan la autoridad del judaísmo talmúdico, que proviene de Yohanan ben Zakkai, que se cuajó en el Sanedrín con dos poderes, la autoridad legislativa o jurídica en tal caso del Sanedrín, desfasado de ciertos principios bíblicos muy importantes, como ya lo hemos enseñado, y segundo, con el poder y el pacto que hizo con Roma. Debemos tener cuidados, amados, de cómo seguimos nuestra fe, de cómo estamos dando el ejemplo y que ya en estos días no podemos ser niños, sino que debemos aprender a ser realmente líderes competentes, personas edificadas en el fundamento, en la roca de nuestro Santo Maestro. Y que no nos estemos desviando por alguna enseñanza rabínica o de estudio, y no estoy diciendo que el estudio esté mal, todo lo contrario, todos los días debemos estudiar de manera imparcial, profunda, didáctica, disciplinada, con constancia, porque si no, también fracasamos, ¿no? Pero siempre nuestra autoridad máxima va a ser nuestro Santo Maestro Yahushua. Él es nuestra cabeza. Y al final, bueno, la máxima es el Padre, ¿no? Pero la que está sobre nosotros es Yahushua el Mesías. Él nos mandó a que obedezcamos la Torah. Pero Kol Bejomer, amados, ligero y pesado. Debemos pesar en la balanza. ¿Qué principio debo seguir? Que vaya alineado a la bendita Torah. Cuando hay dos iguales o cuando hay dos principios que si obedezco este voy a invalidar este o si obedezco este voy a invalidar este, yo debo seguir el que tiene más peso. Por eso, mis amados, yo les invito a las siguientes enseñanzas, estén atentos. Próximamente ya vamos a estar teniendo todo lo que es la parte de la presentación de las pruebas, de los cursos, de las asistencias, de las pruebas para que
puedan obtener su certificado, su diploma representativo, honorífico de tu trabajo y de tu esfuerzo por estudiar la bendita palabra y sobre todo este tema con nosotros. Amados, recuerden que también tenemos una responsabilidad de ayudar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no solamente a llevarles la palabra, sino también a llevarles el suministro. Dice la bendita palabra: ¿de qué me sirve decirle a alguien, ten shalom, si yo no le proveo también para sus necesidades? Sé que estamos en tiempos difíciles donde los sistemas de una u otra manera han oprimido, sistemas económicos, sociales, etcétera, etcétera. Y muchos de nuestros hermanos están pasando por muchas dificultades. Y te invitamos no solamente a que ores por este ministerio, sino también que te esfuerces por compartir de lo que el Eterno te ha dado, en lo poco o en lo mucho, con tus ofrendas, tus diezmos voluntarios, tus donativos para los menos privilegiados, sobre todo y principalmente comenzando por los de la casa y después para con los demás, ayudando, porque hay muchos necesitados y pobres dentro del pueblo que necesitamos ayudar, pero solos no podemos hacerlo. Por eso, amados hermanos y hermanas que me escuchan, les pido que nos ayuden, que oren por nosotros, que compartan esta enseñanza, que te reportes igualmente en la casilla de texto, tu comentario, un saludo, para que en las próximas enseñanzas te podamos igualmente enviar un saludo y que quede grabado allí para ti, para viendo también que estás allí. Heme aquí, estoy estudiando, y he visto muchos hermanos que lo están haciendo y les felicito y les insto a que no dejen de hacerlo. Amados, recuerden que, como dice la bendita palabra, el fin de todo discurso es este: teman Elohim y guarden sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Nuestro Mesías es el gran magnificador de la Torá y vino a enseñarnos cómo debemos hacerlo. Por eso, amados, les pido también que nos apoyen en oración, nos ayuden en todo lo que ustedes puedan, compartan, denle like, suscríbanse a nuestro canal y de esa manera nos estarás apoyando para seguir compartiendo y llevando esta voz de alerta, de avisándole y enseñándole a las ovejas perdidas de la casa de Israel: salid en medio de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de las abominaciones, de las plagas, del castigo que viene sobre la gran ramera y sus hijas. El Eterno, que es bueno, les conceda una semana de mucha bendición. Shavua Tov para todos ustedes. Que el Eterno sea con sus familias, con sus parientes y en cada uno de sus facetas diarias y semanal haya mucha abundancia. En el nombre de Yahoshua, nuestro Mesías, por sus méritos, sean bendecidos. Shalom Ubrajot, paz y bendiciones. Y bueno, seguimos en la cuenta del Omer. Próximamente estaremos ya en Shavuot en 2 semanas con el favor de nuestro Padre. Shalom Ubrajot, paz y bendiciones.